Estudiando la benignidad veíamos que el no hacer buenas obras también nos hace malos. Es muy fácil confundirnos entre la maldad y decir yo no hago algo malo, no soy malo. Pero resulta que dentro del fruto del Espíritu Santo, la benignidad viene acompañada de la bondad. Es decir, que nuestra tendencia a hacer el bien tiene que expresarse en actos de bondad. Es fácil también confundir el trigo y la cizaña. El Señor Jesús nos presentó una parábola, la parábola del trigo y la cizaña, que es la historia de un hombre que sembró buena semilla en su campo, solo para saber después que un enemigo había sembrado también cizaña sobre el trigo. Él empezó a responder las preguntas que le hacían sus siervos y le decían que cómo ellos podrían distinguir el trigo de la cizaña. Y el agricultor les dijo que no arrancaran la cizaña sino hasta el tiempo de la cosecha, porque entonces él les daría la orden y notarían fácilmente cuál era el trigo y cuál era la cizaña. Jesús sabía que la mayoría de la multitud a la que predicaba en ese momento esta parábola no estaba dispuesta a escucharlo y mucho menos a creer verdaderamente en las verdades relativas a su reino. El reino de Dios ciertamente había llegado a ellos, pero ellos no lo querían aceptar. Veamos el pasaje donde nos habla de esta parábola. Está en Mateo 13, del 24 al 30, y se la voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Y dice, a partir del verso 24, Jesús le puso este otro ejemplo. En el reino de Dios sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró en su terreno muy buenas semillas de trigo. Mientras todos dormían, llegó su enemigo y entre las semillas de trigo sembró semillas de mala hierba llamada cizaña y después se fue. Cuando las semillas de trigo produjeron espigas, los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido. Entonces fueron a donde estaba el dueño del terreno y le dijeron, Señor, si usted sembró buenas semillas de trigo, ¿por qué también creció la cizaña? El dueño les dijo, esto lo hizo mi enemigo. Los trabajadores le preguntaron, ¿quiere que vayamos a arrancar la mala hierba? Y el dueño les dijo, no, el trigo y la cizaña se parecen mucho y a lo mejor ustedes van y arrancan el trigo junto con la cizaña. Mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen. Luego recogerán el trigo y lo llevarán a mi granero. La cizaña es una mala hierba, así nos la describe este pasaje, y esta molesta el crecimiento de los cereales. Es decir, que molesta la buena semilla que son los hijos del reino de Dios. Estos son los que recibieron la palabra en su corazón y que tienen una nueva vida, una vida eterna. Ese es su fruto. El campo no es el reino, tampoco es la iglesia. El Señor establece que el campo es el mundo. El enemigo es el astuto, el diablo. La cosecha es el fin del mundo, donde tendremos dos destinos eternos. Para el trigo, la vida eterna, y para la cizaña, la muerte eterna en el infierno. Se dice que el justo y el malo deben estar juntos en la tierra. El tiempo de la separación se va a hacer al final, donde aquellos que hemos vivido por fe en el Hijo de Dios mostraremos nuestro fruto de ser trigo, mientras que aquellos que deciden no creer y apartarse del Señor simplemente serán cortados y echados al fuego como la cizaña. El Señor mismo sembró la buena semilla y el enemigo, que como acabamos de decir es el diablo, sembró la cizaña. Y es la realidad que vivimos hoy en día. Nosotros vivimos en medio de un mundo en el cual el mismo Señor nos advirtió que tendríamos aflicción, pero también nos dio esperanza diciéndonos que Él ya venció a este mundo al que no pertenecemos, los hijos del reino de Dios. Pero tenemos que estar aquí, estamos aquí con una misión
la misión de hacer parte de su ministerio y salvar lo que se había perdido. Es decir, que nos ha puesto en medio de la cizaña para que nosotros no rechacemos a la cizaña, sino al contrario, le llevemos a un encuentro con su sobrenatural amor. En Génesis 2:7 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El propósito de haberlo hecho era para que el hombre adorara a su creador y también para ser eternos. Mientras que el hombre mantenía la fidelidad a Dios, el enemigo no podía sembrar la cizaña en su corazón. Y es lo que ocurre hoy día. Si usted y yo nos mantenemos en santidad, el enemigo simplemente no puede tocarnos. Nosotros le otorgamos permiso cuando permitimos que nuestra carne sea aquella puerta que abrimos al enemigo. En el capítulo 3, allí mismo en Génesis, en el versículo 1, dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Y resulta que esta serpiente encontró un espacio en el corazón de Eva. Y de esa manera le sembró la codicia que la llevó a rebelarse en contra de lo que Dios les había establecido. Póngase usted a pensar un momento si Eva hubiera estado en santidad, muy cercana al Señor y no se hubiera dejado desviar. Nuestra historia sería muy diferente y simplemente la cizaña no tendría cabida porque aquel que la siembra no podría hacer nada con nosotros. Nosotros nos damos cuenta que el Señor sembró buena semilla en el corazón de la primera pareja, pero debido al descuido, el enemigo vino y sembró cizaña, y esto nos enseña que el ser humano continúa rebelándose contra Dios. Tenemos que recordar que el Señor Jesús fue rechazado sobre la tierra. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 11, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los judíos, al rechazarlo, se condenaron ellos mismos y entonces dieron lugar a la cizaña. El Señor declaró allí mismo que ese reino lo estableció Él, no por su poder ejercido en justicia y juicio, sino testificando a los corazones de los hombres. Él no vino a imponer ni siquiera su justicia, vino a darnos la opción de creer y vivir como ese trigo que refleja su carácter. El reino de Dios ahora asumía un carácter relacionado con la responsabilidad del hombre y con el resultado de la palabra de Dios, que es luz sembrándose en la tierra. Y esta palabra estaba dirigida de los hombres y dejada allí por el Señor como un medio de verdad a la fidelidad y al cuidado de ellos. El resultado fue que el reino aquí abajo ya no presentaba en general el aspecto de la propia obra del Señor, se desvió. Pero no nos confundamos. El Señor sembró la buena semilla, el Señor sembró el trigo, el Señor nunca siembra cizaña. Es un engaño del enemigo cuando la gente dice que Dios mandó o que Dios permite una enfermedad. No, no es así. El Señor nunca siembra cizaña. Por la negligencia y la inconstancia de los hombres, el enemigo obtuvo el medio de sembrarla. El Señor Jesús sembró, pero mientras los hombres dormían, Satanás también sembró. Había judíos, filósofos, había muchos herejes que estuvieron siempre rechazando las enseñanzas del maestro y otros se oponían a la verdad del Antiguo Testamento. Pero ¿cómo podemos nosotros diferenciar el trigo de la cizaña? Que como usted ve aquí, se parecen bastante. Incluso sus semillas suelen parecerse, pero veamos cuáles son las diferencias entre ellas. Lo primero que nosotros podemos ver es que tanto el trigo como la cizaña crecen juntos en el campo de Dios. Es decir, que terminan mezclándose, pero cuidado, porque la cizaña no va a dejar crecer al trigo. El trigo es un cereal de donde se saca la harina. De ella se elabora el pan
con el que nosotros cada día nos alimentamos, ¿cierto? Es el representante de saciar el hambre de la humanidad. Ese trigo nos nutre, nos da vida, nos da energía para seguir. Y de ahí que Jesús se refirió a los hijos del reino como semilla de trigo que están en este mundo que es el campo de Dios, y nos puso aquí para hacer bendición de muchos. La semilla también tiene granos, pero los granos de la cizaña no son comestibles. ¿Se puede hacer harina con ellos? Claro que sí, hasta se puede elaborar el pan de ella, pero quien lo come va a quedar envenenado. Hay una sustancia en la cizaña llamada telúmina, que es muy venenosa y la produce un parásito. Y quien consume esas semillas empiezan a experimentar náuseas, incluso se han dado casos de convulsiones o incluso la muerte. Y así son los hijos del malo, del enemigo. Dice que la paga del pecado es muerte. Ellos solo están para dañar el entorno en el que ellos crecen. Ellos del mundo se benefician, pero siempre van a estar criticando al mundo. Son muy diferentes. Y como nos dice aquí, Jesús usó el trigo y la cizaña para enseñarnos que al ojo humano estas se parecen mucho. Nosotros a simple ojo no podemos distinguir al bueno del malo, pero llenos del Espíritu Santo podemos discernir para apartarnos de la cizaña. Internamente está su diferencia. Tienen características diferentes. Recuerde usted que la llenura del Espíritu Santo nos hace dar su fruto, mientras que aquel que está lleno de maldad, pues da un fruto malo. Pero veamos un poco más qué es lo que pasa. Dice que los dos, tanto el trigo como la cizaña, están dentro del reino, pero el trigo da buen fruto, mientras que la cizaña es tóxica. Y como vemos en estas dos imágenes de aquí, dice que los dos están en el reino, pero dice aquí que aunque hacen parte de la cristiandad, tienen nombre de iglesia, se identifican como religión y pueden hasta usar la Biblia y el nombre de Dios, pero no son verdaderos, están mientras tanto engañando entre nosotros. Y nos advierte la Biblia que muchos grandes hombres serán engañados, que esos nunca seamos usted y yo. Ellos sirven de tropiezo y empiezan a murmurar y empiezan a criticar y a juzgar. Dice aquí que estos, haciéndose llamar cristianos, hacen que otros caigan. De ellos no vienen cosas buenas, solo viene un fruto malo. Dice que vienen escándalos y cosas que avergüenzan el nombre de Cristo. Son aquellos que se dicen cristianos y nos hacen quedar muy mal, porque ser cristiano es parecerse a Cristo y estos definitivamente no se parecen. Si ellos están en una iglesia, se van a desarrollar y activarse a la par del trigo, pero tarde o temprano sus raíces intentan ahogar al trigo, empiezan a murmurar y a contaminar el corazón de aquellos que sí son del reino de Dios. Ellos reciben bendiciones debido a que Dios se acuerda del trigo. Recuerde usted que el diablo no tiene poder, ningún poder, pero él quiere tomar la autoridad de nosotros como hijos, porque él no la tiene. Por eso nos engaña y nos pone a trabajar para él si nosotros se lo permitimos. La cizaña es muy, muy dañina y siempre va a perjudicar el entorno del pastor o de la iglesia que lo ha ayudado. Y todo eso sucede en todas partes hay cizaña. La cizaña fue sembrada por Satanás, tenga claro eso. Otra vez, Jesús nunca siembra cizaña. Jesús solamente siembra lo bueno, el trigo, lo eterno. La cizaña es algo pasajero, sembrado por Satanás. Y es una forma de vengarse y de dañar el campo de Dios. Se dicen cristianos, pero reciben la cizaña en sus vidas. Dan lugar a la carne y le otorgan permiso al diablo y se nota en su fruto, es un fruto de maldad. Son rencorosos, son vengativos, no olvidan, no pueden perdonar si alguien les hace algo. Y permítame recordarle que los siervos, estos siervos de aquel hombre que sembró ese campo, se asombraron porque era mucha la cizaña.
O sea que debemos estar atentos y mantenernos firmes porque tristemente las iglesias también están llenas de pseudocristianos no convertidos. Cristo solo sembró la buena semilla, le insisto. La verdad espiritual es que el diablo siembra la mala semilla y produce creyentes falsos, mientras los hombres no se dan cuenta de su actividad, es muy sutil. Estos mismos siervos más tarde le preguntaron dos cosas. Lo primero que le preguntaron fue ¿de dónde llegaron las plantas de la cizaña? Y lo segundo es si él les iba a permitir que las arrancaran. Esas preguntas se hacen también en este tiempo. Y si no fuera por la respuesta de Jesús a este punto, bien podrían tardarse en aprender que el diablo es la razón del por qué hay creyentes falsos en la iglesia. En relación a la segunda pregunta, aprendemos el peligro de expulsar precipitadamente de la iglesia a aquellos que no sean candidatos para formar parte de ella. Cuidado. El mismo siervo en ese momento recibía la orden de esperar porque iba a quedar en evidencia que era trigo y que era cizaña porque se parecen tanto que es muy posible confundirse. Lo que les decía entonces es que se puede desarraigar el trigo por querer sacar la cizaña. Ellos tienen que crecer juntos hasta el fin, cuando Dios mismo va a determinar quiénes son falsos y quiénes son su pueblo verdadero. Él mismo lo va a determinar y es entonces cuando vendrán esos dos destinos eternos que hemos venido estudiando. El trigo irá a la vida eterna, al paraíso, mientras que la cizaña será echada al fuego, al horno del infierno. El enemigo que sembró esa cizaña es el diablo. Y en 1 Pedro 5:8 dice, sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él toma formas, es un imitador experto. El apóstol Pablo dice que hay en el mundo hombres que son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Esto nos dice en 2 Corintios 11:3. Y él añade en el versículo 14 de allí mismo de 2 Corintios 11, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El campo en el cual la cizaña es sembrada con el trigo es el mundo. Jesús trató la cuestión de la disciplina en la iglesia en Mateo 18 del 15 al 20. Y aquí él dice que si un hermano pecó, es necesario reprenderlo primero cuando esté solo. Después, si no escucha, acompañado de otras dos personas, que haya dos testigos. Y si a pesar de lo anterior el hermano que ha pecado rechaza escuchar, es necesario decir a la iglesia, y si todavía rechaza escuchar, es necesario tratarlo como un pagano, no como un hermano. Pero fíjese que aquí se ha intentado todo con esta persona. No se le ha juzgado y se le ha dicho usted cizaña, váyase, o se le ha juzgado para nada. Simplemente se le trata, se le lleva a conversión. Si definitivamente él no quiere, recuerde que Dios no obliga a nadie, mucho menos podemos hacerlo nosotros. La cizaña vive camuflada en el mundo, como en la iglesia. Es idéntica al trigo, se mimetiza y nadie de nosotros puede arrancarla, no nos corresponde. Quien quiere quitar el pecado puede sin querer quitar al pecador. Debemos sembrar trigo sin arrancar la cizaña. Es decir, debemos convertirnos en un número mayor, aquellos que estamos convertidos y queriendo hacer el bien, para decir los buenos somos muchos más, y terminamos nosotros ahogando lo malo. Nuestro trabajo es sembrar trigo y no arrancar la cizaña, es juntar y no desparramar la cosecha. Si alguien sembró mal en su vida, eso a usted no le da derecho, para nada le da derecho a juzgar
a esa persona. Usted no tiene derecho a juzgarlo. Usted más bien está llamado a amarlo y a llevarlo a un encuentro con el sobrenatural amor de Dios. Tenemos nosotros que llevarle a un encuentro con el único que realmente puede transformarle. No es nuestra obra. No podemos echárnoslos encima como carga. Tenemos que simplemente llevarle a aquel que le transforma. No podemos unirnos a ellos, pero tampoco nos podemos olvidar que la obra es del Espíritu Santo y solo Él puede discernir quiénes son trigo y quiénes son cizaña y restaurar a quien lo necesita. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tener cuidado, estar alertas. Otra vez, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y los cristianos nos dormimos. Entonces tenemos que tener cuidado porque resulta que la cizaña es sembrada mientras uno se duerme. En cualquier momento alguien puede sembrar la cizaña junto a mi trigo y puede hacerlo de una manera muy sutil que contamine mi vida sin que yo me dé casi cuenta. La realidad triste es que alguien sano no contagia al enfermo, más bien el enfermo sí contagia a otros. Y así la santidad no suele contagiarse, pero el pecado sí. Y la cizaña siempre tratará de hacernos tropezar. Debemos tener nuestros pasos firmes en Cristo para en lugar de caer, enseñarles a ellos a caminar en Cristo. En Jeremías 15:19 dice, por tanto, así dijo Jehová, si te conviertes, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Por qué no nos podemos convertir? Porque ellos hacen maldad. Y hay una diferencia muy grande, nos dice aquí en esta imagen, ¿no es cierto?, entre los defectos humanos. Todos tenemos defectos, pero ojo, eso no nos hace malos. Todo ser humano, todo tiene sus riesgos, tiene sus errores. No somos perfectos, estamos siendo tratados por un Dios perfecto, pero la maldad es una característica de quien quiere perjudicar al prójimo intencionalmente, y eso lo hace el diablo. Esa es otra característica de quien no es trigo, sino cizaña. Pero cuidado, porque tanto el trigo como la cizaña acabamos de ver que crecen juntas, oran, cantan, trabajan y hasta pueden predicar. Y ante los ojos humanos es imposible diferenciarlos. Los dos pronuncian el nombre de Jesús, pero uno lo hace de labios, mientras que el otro, el trigo, lo hace de corazón. Jesús nos dijo en Mateo 7, del 15 al 23, por sus frutos los conoceréis. Y es por eso que la fe y las obras van juntas, porque más que palabras están las obras que siguen a nuestras palabras. El pasaje completo dice, guárdense de los falsos profetas. ¿Sí ve que se disfrazan de profetas? Dice que vienen a nosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Eso nos dice, ¿no es cierto?, respecto de la cizaña. Recuerde que cualquier persona que vive hablando de los demás, que es autoritaria, que no se sujeta a un verdadero pastor, mire que le resalto verdadero pastor, y le obedece y se sujeta. Alguien que vive en rebeldía, que sigue en su orgullo, por más que tenga una Biblia, vive como si fuera cizaña. La rebeldía es una de las señales de un corazón endurecido y no convertido. Hebreos 13:17 nos dice,
obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, es decir, no seamos tropiezo al pastor, no seamos cizaña para él, ¿sí? Pero ojo, también es un llamado al pastor a velar por aquellos que le han sido encargados y nos llama a hacerlo con alegría, no con queja, y nos advierte que hemos de dar cuenta de ellos. Un verdadero pastor se entrega con gozo y no con queja, y busca el bien de sus ovejas y nunca posiciones. Se interesa por la oveja, no por su lana. Cuidado, porque la cizaña también se puede disfrazar de pastor. Mateo 7, del 21 al 23, nos advierte acerca de esto y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de maldad. Cuidado con esto. Mire cómo los llama, obreros de maldad. El pastor huele a oveja y es portador del amor de Dios para su oveja. Por último, vamos a ver que la principal diferencia entre el trigo y la cizaña es que el primero, el trigo, es mucho más pesado. Y debido a esto, llega un momento en que el trigo se inclina. Allí es donde nos puede diferenciar el Señor. El trigo es humilde y no es rebelde y se doblega ante el peso. Y así es el creyente, que haga lo que haga, sabe que la gloria es para Dios, es decir, que aquellos que somos trigo vivimos para glorificar a Dios en todo. Ese es nuestro sentido de vida. No queremos vanagloriarnos, nada es por nuestra sabiduría, nada es por nuestro nombre, sino para la gloria del Señor. Pero la cizaña es diferente, por dentro es hueca y está estéril. Sus granos son oscuros. El 90% de sus vainas, de las vainas en su interior, están vacías y el otro 10% son venenosas. Mírenlo en la imagen. Aquí está el trigo doblegado porque sí tiene fruto. Mire la cizaña, idéntica, pero está erguida, altiva, porque está vacía. Es tan liviana que cualquier viento lo lleva de la iglesia, lo saca, ¿no es cierto? Incluso lo tira al mundo, facilito, vuelve al mundo. De ahí leemos que es atada en manojos y quemada en el infierno luego. Si es sacudida es porque le falta el peso del trigo, no tiene fruto. Ella crece erguida y es un sinónimo de altivez, de orgullo, de arrogancia, de falta de reverencia. Y como resultado se aparta para el granero de Dios el trigo, ¿verdad? Y el otro, la cizaña, se separa para el fuego. Y así nos lo describe el versículo que tenemos en pantalla. En Proverbios 29-23 dice que el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. El trigo se humilla, se arrepiente. Si se equivocó, abandona el pecado y no deja de crecer. Y aunque le critiquen, le persigan y vea la cizaña crecer más alto que él mismo, sigue adelante humilde. El trigo no se preocupa porque reconoce que a la cizaña le gusta jactarse y mostrarse ante los demás, pero se olvida que hay un día en donde la cizaña se la separará para el fuego y al trigo para el granero de Dios en los cielos. Recuerde usted que quien ha conocido a Jesucristo y lo acepta como Señor y Salvador y vive conforme al carácter de Cristo es trigo y que esa esencia no se cambia. Pero cuidado, porque la cizaña se siembra también sin que nos demos cuenta. Por eso es que se nos enseña a no juzgar, porque todos los hombres tenemos errores que a veces son horrores. Nadie puede autojustificarse, porque en la tibieza también nos dice la enseñanza en Apocalipsis 3:16 que serás vomitado de su boca.
Dice, así que retén lo que tienes y no te dejes mover para que otro no tome tu corona. El trigo es íntegro, es sí y es amén, no se desvía. El mandato aquí es dejar crecer lo uno y lo otro hasta la siega. Se va a evidenciar quién realmente tiene fruto y quién no. Otra vez lo que nos dice la parábola. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña, es decir, que lo que está altivo, lo que se ve por encima, se sabe que es cizaña, y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. En conclusión, esta parábola del trigo y la cizaña nos tiene que servir para hacer una reflexión profunda acerca de nuestra vida cristiana. Si no tenemos cuidado, el enemigo puede sembrar cizaña en nuestro corazón. Puede ser a través de la murmuración, de la crítica, de la hipocresía, del orgullo, entre muchas otras. Recuerde que el Señor en su palabra, en Gálatas 6:7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a segar. También recordemos que el trigo va a ser recogido y echado al granero de Dios, mientras que la cizaña será recogida en manojos y echada al fuego. Demos gracias entonces a Dios por permitirnos estudiar esta parábola del trigo y la cizaña. Esto nos permite reconocer entonces la diferencia para no confundirnos. Pero también recuerde usted cuál es su llamado. Hemos sido llamados a ser trigo, a ser aquellos hombres y mujeres humildes que llevan el fruto, y no nuestro fruto, sino el fruto del Santo Espíritu de Dios. Que el Señor le bendiga y siga hablando a su corazón.